libertad. Quisiera comenzar con Gálatas capítulo 5, que dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo del servidumbre. Versículo número 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino serviros con el amor los unos a los otros. Este mensaje va muy análogo al tema que vimos hace 8 días, acerca de la justicia. Quiero tener en momento, hermanos, que la justicia tiene mucho que ver con Dios, pero también tiene que ver con el hombre. Es decir, soy justo porque mis actos van acorde a la ley de Dios. Y en ese momento yo me considero una persona justa delante de mi Dios. Pero también me considero justo con el hombre cuando yo hago lo que me corresponde hacer dentro de la sociedad y que además le otorgo el derecho a los demás. Muy bien, el asunto de la libertad va muy de la mano, bastante de la mano. ¿Por qué? Pero tenemos posible de los dos tipos de justicia, también existen dos tipos de libertad. La libertad que usted tiene por el simple hecho de ser hombre y la libertad espiritual. Cuando Pablo dice, estad firmes en la libertad porque Cristo os ha llamado, se estaba diciendo la libertad espiritual. No se refería a una libertad humana, porque todos cuando nacemos adquirimos esa elección. ¿Qué es la libertad, hermanos, en aspectos humanos? La elección. Cada uno de ustedes a cada momento está eligiendo algo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero cada día, a cada momento usted está eligiendo qué es lo que va a hacer, qué proyectos va a tener. El hombre en sí está condenado a ser libre. ¿Por qué está condenado, hermano? Porque al hombre no se le ha pedido permiso para nacer. O yo me preguntaría, ¿a quién de nosotros se nos pidió permiso para nacer? A nadie. Dios no nos pidió permiso para nacer, sin embargo, hemos nacido por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y eso significa que ya estamos en el mundo, yo tengo que elegir, yo tengo que optar. Y es una cuestión importante. El hombre, lamentablemente, en este círculo social en que nos vemos, siempre trata de culpar a los demás de sus errores. Siempre. Y nos cuestionamos acerca de nuestro comportamiento y decimos, si yo soy así, es por culpa de mi madre. ¿Sí? Y si yo soy así, es por culpa de mi padre. Y si yo me comporto de esta manera, es por culpa de mis hermanos. Y si la iglesia está apática, es por culpa del ministerio. Siempre el hombre trata de evadir su responsabilidad. Siempre trata de evadir su libertad, su elección. Si nosotros como hombres hemos elegido algo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por más que queramos echarle la culpa a los demás de sus errores, nunca, mis hermanos, vamos a poder encontrar algo. Porque el hombre no puede dejar de ser libre, no puede dejar de elegir, no puede dejar de escoger, de hacerse hombre, de buscar su propia esencia. Sin embargo, hermanos, también el entorno tiene un sobre el hombre en ocasiones pareciera que es libre, pero que las circunstancias en que nos desenvolvemos nos han encadenado a alguna situación. Y eso es muy importante. Cuando vemos que la iglesia está apática, que la iglesia está un tanto desubicada, nos ponemos a pensar que el entorno de ese hermano está influyendo de una manera negativa en su personalidad. Porque de otra manera sería alguien completamente alegre y gozoso de lo que estamos haciendo en este lugar. Más porque nuestro entorno de ocasiones es hostil y la mayoría del tiempo nos la pasamos pensando en los problemas que tenemos como seres humanos, eso va quitando, eso va limpiando mi espiritualidad. Somos libres en el aspecto de elección, pero ¿qué determina las opciones que yo tengo que elegir? Si nosotros hemos nacido en un círculo social, ¿quién determinó que usted naciera en determinado círculo social? Dios. Dios y nadie más.
Cuando Jesús le preguntó sobre esta cuestión, dijo unas palabras muy importantes que ustedes conocen. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino del cielo. ¿Por qué un rico? Porque un letrado, hermano, es muy difícil que entre al reino de los cielos. Porque su entorno no lo permite. Porque está rodeado de personas que no les permite trabajar en un aspecto espiritual. Y nosotros, hermanos, afortunadamente, hemos nacido en un círculo que nos permite aceptar el mensaje de nuestro Dios. Y en ese aspecto nosotros nos deberíamos de sentir afortunados. Pero lamentablemente lo que proyectamos es apatía, enojo, ira, contienda. Y todo ese tipo de cosas que no me ayudan en mi espíritu, sino que al contrario, están estancando mi vida espiritual, me están quitando mi libertad espiritual. La libertad humana yo la tengo, pero la libertad espiritual usted la tiene que ganar. Dios no se la va a dar, usted la va a ganar. ¿Y cómo la va a ganar? Por medio de la voluntad. La libertad humana ya la tenemos, pero la libertad espiritual la tenemos que ganar día a día, momento a momento, hombro con hombro. Dice Lucas, Jueces capítulo 21, versículo 25. Quien lo tenga lo puede leer, hermano. El último capítulo, el último versículo del libro de Jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo correcto delante de sus ojos. Muy bien. En esos días no había, dice que juez. No había nadie que les dijera esto va de determinada manera. No había pastores, quizá probablemente el sacerdote se había perdido en aquel tiempo. No había rey, no había juez, no había profeta, no había ningún día que les dijera Israel, tienes que caminar de esta manera. Hace 8 días, si recordarán, yo les dije una frase bastante interesante. Sin la ley del orden, el hombre no tiene libertad. ¿Por qué? Usted imagínese por un momento, hermano, un mundo en donde no hubiera leyes, en donde cada quien hiciera, como dice aquí, lo que bien le pareciere. ¿Cómo sería ese mundo? Un mundo en donde yo me pudiera pasar los saltos, un mundo en donde yo pudiera robar, un mundo donde yo pudiera insultar a mi prójimo, robarlo, matarlo, no sé, abofetearlo, hacerle 1000 maldades. Y que no hubiera una ley que me lo impidiera. ¿Cómo sería ese mundo? Un caos. Nuestro hermano Eladio, en la mañana nos contó un cuento bastante hermoso de ese hombre que empezó a rayonear en su salón y dijo, este es el mundo. Pues qué razón tenía esa persona. Este es el verdadero mundo. Es todo un caos. ¿Por qué? Porque el hombre en la actualidad también está haciendo lo que bien le pareciere y nunca ha querido quitar a nuestro Dios. La humanidad se tiene que decir mediante leyes, porque solamente así el hombre va a poder alcanzar la libertad. La palabra libertinaje la hemos utilizado bastante en nuestro diario vivir. El libertinaje podemos decir que a fin de cuentas es el lado oscuro de la libertad, porque el libertinaje a fin de cuentas también se va a decir por la elección de la misma manera que la libertad. Muchos piensan que la libertad es hacer lo que se quiere. Yo soy libre en la medida de que hago lo que se me antoja. Y ciertamente, hermanos, eso no es libertad. La libertad es amar lo que se debe. Amar lo que se debe. Esa es la verdadera voluntad. E incluso todavía hablando en términos humanos. La libertad es amar el deber, amar la virtud, amar la verdad, estar en justicia y automáticamente esa persona se convierte en libre. Y aquí también hay otra cuestión importante, hermanos. Si nosotros hacemos lo que nos plazca, no estamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque Él ha determinado leyes y estatutos que nosotros debemos seguir, entonces para poder alcanzar la libertad. La libertad, hermanos, tampoco es hacer por hacer o elegir por elegir. Una persona que hace por hacer,
que elige por elegir, en realidad no se ha forjado todavía una identidad. ¿Para qué queremos libertad? ¿Para qué, hermano, usted tiene libertad? ¿Qué ha hecho con su libertad? ¿Qué hemos formado, qué hemos forjado con nuestra libertad? Es dada desde el momento en que nacimos, pero ¿qué he hecho? ¿Para qué tengo libertad? Si yo le preguntara, hermano, ¿para qué tienes zapatos? Hermano, es obvio, tengo zapatos porque no quiero andar descalzo. Hermano, ¿para qué tiene una camisa? Oye, para no andar desnudo, pero ¿para qué quiero la libertad? ¿Para qué quiero la libertad, hermano? ¿Para hacer lo que queremos? ¿O para más lo que verdaderamente tenemos que hacer? Para un filósofo del siglo XX, Isaiah Berlin, es un filósofo, digamos, liberalista. Él hablaba acerca de dos tipos de libertades, la libertad positiva y la libertad negativa, en una obra que escribe en 1958, titulada Dos conceptos de libertad. La libertad negativa para él era la libertad política, es decir, Dios no libre en la medida en que nadie se quede en mis actividades. Sin embargo, y lo más importante, el hombre tiene la libertad positiva en el momento en que se hace dueño de su propia existencia. Dueño de nuestra propia existencia. Suena muy utópico, suena muy hermoso, pero ¿quién en verdad es dueño de su propia persona? Cuando tiene Año Nuevo, lo que el mundo conoce como Año Nuevo, todas las personas se ponen metas, y la meta más, digamos, clásica es: este año sí voy a bajar de peso, y hacemos dietas, vamos al gym, etcétera, y nos tomamos el metabolic y no sé qué tanta cosa, agarramos un mineral a lo corto, porque ciertamente nada de eso me sirve. Llega el mes de marzo o de abril y usted se pesa, y pesaba, digamos, 90 kilos el 31 de diciembre, en marzo ya pesó 95, y ya llega agosto y ya pesa 96, como el hermano Torero, que cada día está más gordito. Muy bien, una persona que no tiene, o más bien que tiene voluntad, pero es una voluntad débil, porque en la voluntad hay voluntad fuerte, voluntad de poder, pero también hay voluntad débil, hay voluntad que viene a ser mediocre, y no en el aspecto material, sino también tiene que ver mucho en el aspecto espiritual. Dios no quiere cristianos mediocres, Dios no quiere cristianos apáticos, Dios no quiere cristianos de esa índole, porque los cristianos, hermanos, no sirven. Si suena duro, suena bastante, digamos, aventurado, pero es la verdad. Dios no quiere cristianos apáticos, Dios quiere cristianos que gocen de su libertad que Cristo les ha otorgado por medio de su sangre preciosa. Cuando tenemos una voluntad débil, es decir, cuando mi voluntad positiva, al estilo de este hombre Berlín, no la tengo, sino que tengo una voluntad débil, una voluntad que nunca concreta nada, en ese momento yo me estoy degradando como ser humano. ¿De qué me serviría a mí una voluntad sin autodominio? No existe una libertad sin autodominio. Ya Cristo lo mencionaba en los evangelios. Tomar mi cruz. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Niega tus pasiones. Amortigua tus miembros. Amortiguar. Pero son palabras, hermanos, que en ocasiones parecen simples, pero que cuesta un gran esfuerzo llevarlas a cabo. Como cuando el atleta lucha por ganar la medalla de oro. ¿Cuántos años tiene que entrenar este hombre para poder lograr aquella meta? Mucho tiempo. Años. Y en ocasiones, hermanos, es tan frustrante que dos atletas que se prepararon por mucho tiempo y que una milésima de segundo es decisiva para obtener la medalla de oro y la medalla de plata, eso para el atleta es frustrante. Perdí por una milésima de segundo, me esforcé por muchos años y por una milésima de segundo perdí ese galardón. Todos recordamos a los campeones, pero ¿quién recuerda a los subcampeones? Nadie. Los subcampeones se pierden. De la misma manera, hermanos, si tenemos una voluntad
débil, vamos a llegar atrasados en la mesa espiritual que Dios nos ha establecido. Vamos a ver Salmo capítulo 113, o más bien Salmo 119, Salmo 119, porque el libro de los Salmos no tiene capítulos, de Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, y de la misma manera el Salmo número 119, versículo 35. Ese es el que me quiero apoyar para pasar ya al otro aspecto de lo que es la libertad espiritual. La libertad humana ya lo hemos definido. Es elección. Tengo libertad, tengo elección. Opto. Cada día estoy optando, estoy eligiendo qué es lo que voy a hacer. Y soy responsable, soy producto de mis elecciones. Buenas o malas, son producto de mis elecciones. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas tengo que, hermanos, mi voluntad. ¿Por qué cumplimos los mandamientos, hermanos? Esa es una pregunta que nos hacemos casi cada día. ¿Por qué cumplimos los mandamientos? ¿Por voluntad o por obligación? Cuando yo los mandamientos, hermanos, los veo como algo pesado, ciertamente estoy bajo la ley, porque la ley me está marcando en qué aspecto estoy mal. Cuando yo tengo la misma voluntad que la voluntad de Dios, y eso es importante, hermanos, quisiera que nos pusiéramos a reflexionar sobre este aspecto. Cuando mi voluntad como hombre y la voluntad de Dios es exactamente la misma, en ese momento yo soy libre en el aspecto espiritual. Cuando mi libertad, cuando mi voluntad va acorde a la voluntad de Dios, en ese momento yo soy libre. Dice el Salmo precisamente, porque en ellos tienen sus mandamientos, y no se refiere únicamente a esos 10, se refiere a toda esa evidencia bíblica. Cuando yo tengo mi voluntad ahí, en ese momento yo me considero libre. ¿Y cuántos de nosotros hemos alcanzado en verdad esta libertad espiritual? Yo no soy muy pocos, hermanos. Hablando de pocos diría yo. Porque la mayoría de los mandamientos los hacemos renegando. Si se nos dice algo para el beneficio de la congregación, siempre estamos renegando y repudiando. Y diciendo yo hago todo, el hermano aquel no hace nada. Y siempre estamos en esa situación, en ese contexto. Cuando mi voluntad empezó a ser la voluntad de Dios, en ese momento yo me considero libre. Y aquí la pregunta también es importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Según lo que dice Pablo, es nuestra santificación. Exactamente. Simple y sencillo. Nuestra santificación. Romanos capítulo 7. Aquí nos vamos a meter un poco más al aspecto de la ley. Y quisiera que nos concentráramos un poco en esto. Es importante. Porque el protestantismo y el catolicismo y el mundo cristiano o del cristianismo en general dice la ley está muerta. Yo ya no estoy bajo la ley. Romanos 7, versículo 5. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros productivamente para muerte. Este versículo, hermano, nos está diciendo que cuando yo estoy en pecado, estoy bajo la ley. Veamos lo que nos dice Dios habla hoy en este mismo versículo. Porque mientras estábamos viviendo como hombres pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y eso nos llevó a la muerte. El primer principio para poder entender la teología de Pablo con respecto a la ley que maneja Romanos, que es bastante profunda, es entender que el hombre, cuando está en pecado, está bajo la ley. Y el versículo 6 nos dice: hasta ahora ciertamente libres de la ley. ¿Pero de qué ley? ¿Únicamente de los mandamientos? ¿O únicamente de la ley ritualista? ¿O de la ley alimenticia? Cuando Pablo dice: mas ahora están libres de la ley, ¿a qué ley se estaba refiriendo?
a toda la ley, hermano. Estoy refiriendo aquí a toda la ley. Por eso les recuerdo el primer principio para entender esto es: el hombre cuando está en pecado está bajo la ley. Dice Pablo, versículo 6, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella a la cual estábamos detenidos, para que sirviéramos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Versículo número 7. ¿Qué consideramos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la consistencia si la ley no dijera que, hermano, no conocía. Eso es fácil y sencillo. Cuando el hombre cumple los mandamientos de una manera pesada, se les hace pesado, se les hace pesado guardar esos mandamientos y otros más, en ese momento que los hace con ese pesar, la ley le está funcionando. Y ese ejemplo lo puede aclarar un poco, hermano. Suponga que usted le pide a su hijo, un poco como padre, le pide a su hijo, haz la tarea. Pero el hijo, por muchas circunstancias, en vez de hacer la tarea, se va a los videojuegos, se va con sus amigos, se va a ver la televisión y no hace la tarea. El padre le vuelve a replicar: hijo, haz la tarea. El hijo, enojado y pataleando, bueno, va y hace la tarea. La pregunta es: ¿este niño no por voluntad o porque su padre se lo estuvo ordenando? Porque su padre se lo estuvo, ¿qué, hermano? Ordenando. Si no hubiera orden, entonces no hubiera obediencia. ¿Qué diferente sería, y aquí lo deja todo, qué diferente sería que el hijo hiciera su tarea por su propio beneficio, por su propia voluntad? Es decir, que si el hijo hace su tarea por voluntad, el padre no va a tener que ordenarle absolutamente que nada, porque está cumpliendo sus obligaciones, se está realizando como ser humano. Lo mismo sucede con los cristianos. Lo mismo sucede con los cristianos. Cuando hemos cumplido la ley por voluntad, la ley a mí no me puede discriminar nada. Solamente así, hermano, el hombre es libre. Cuando los mandamientos los obedece, no por imposición, sino por voluntad. Cuando Dios ve el comportamiento positivo de una persona, Dios puede decir: ¿qué buen hijo tengo? No tengo que ordenarle nada, porque él, por su propia voluntad, está haciendo las cosas. Es ahí, hermanos, cuando la radica la gran cuestión de que somos libres con respecto a la ley, porque la hemos cumplido por voluntad y no la hemos cumplido bajo órdenes. Dice el versículo número 8: mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento tal, con el mandamiento de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 10: y ayer que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Perdón, el versículo 9: así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y nos hemos regido mediante leyes y estatutos basados en nuestra libertad, en el momento en que yo vuelvo a pecar, el mandamiento revive y automáticamente yo muero. Cuando yo vuelvo a pecar, el mandamiento revive y yo muero. Soy libre de la ley en el momento en que la cumplo por voluntad. Estoy bajo la ley cuando la estoy cumpliendo únicamente por obligación, cuando la estoy cumpliendo renegando, repugnando. Ahí sí estoy bajo la ley, porque todavía no hemos alcanzado esa verdadera espiritual, esa verdadera libertad espiritual que vimos en el Salmo 119. Haz que tus mandamientos sean mi voluntad, que no me sean trabajosos, que los ame, que los vea, que los medite de día y de noche, para que no me sean pesados. Vamos a Santiago. Este concepto, hermanos, que les manejé hace un momento,
se malinterpreta en las diferentes sectas. Ellos toman el aspecto literal de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Si tú cumples el sábado, estás maldito, porque maldito todo aquel que está bajo la ley. Dice también Gálatas. Pero no estamos entendiendo que el trasfondo real que está manejando el apóstol Pablo no es el de que yo tenga que abolir los mandamientos, sino que yo ya los estoy cumpliendo por voluntad y no por obligación, por voluntad y no por imposición. Dios no nos impone nada. Él nos deja que nosotros veamos, sometemos las cosas y entonces elijamos. Y lo que Dios quiere, la verdadera voluntad, es que el hombre busque lo bueno. Santiago 1:25, que no tenga lo puede leer, hermanos. Santiago 1:25. Mas el que diga atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. Mas el que diga atentamente en la perfecta ley, que es de qué, hermanos, de la esclavitud, de la libertad, de la verdadera libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en su hecho. Usted se da cuenta, hermanos, ¿cuántas veces ha repetido el decálogo desde que conoció el Evangelio? ¿Cuántas veces lo hemos repetido, hermanos? Si el sábado tiene 52 semanas y lo repetimos aproximadamente 2 veces al año, si el año tiene 52 semanas y lo repetimos 2 veces por sábado, vamos unas 100 veces que lo repetimos al año. ¿Quién lleva más de 20 años en la iglesia, hermanos? Algo humano. ¿Quién lleva más de 20 años? ¿Cuántas veces ya lo ha repetido usted? 20%, ¿cuánto es? 2000 veces. 2000 veces hemos repetido esos mandamientos. Y el apóstol Santiago nos dice, no siendo que oidores olvidadizos. 2000 veces repitiendo algo, ya no lo sabemos de memoria. 2000 veces repitiendo el mismo concepto, ya es hora de que lo vivamos en realidad y dejemos esa apatía, dejemos, hermanos, ese enojo que tenemos, esa ira, esa contienda que incluso no está tanto con el hermano, sino está conmigo mismo. Romanos capítulo 1, nuevamente, por último, Romanos capítulo 1. Versículo 24, que es un contraste bastante interesante, porque se supone que estamos condenados a ser libres, pero aquí el apóstol Pablo nos maneja otra perspectiva muy interesante. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios nos entregó a inmundicia en las concupiscencias de su corazón, después que contaminaron su cuerpo entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso en contra de la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando a un lado lo natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas levantadas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. El hombre, hermano, es libre, sí, pero a cada momento de su existencia está atado con cadenas. Es decir, que hemos regalado nuestra libertad. Hay un cuento, hermano, de un filósofo que compró a un periquito. Ven que los periquitos son bien groseros, pero ese periquito no era grosero, era, digamos, que bastante culto. Cuando el filósofo decía una palabra, el periquito repetía lo que el filósofo estaba aprendiendo. Si el filósofo decía amor, el perico gritaba amor, amor, amor. Si el filósofo hablaba sobre justicia, sobre Platón y esas cosas, el perico repetía justicia, justicia, justicia.
Estos días, hermanos, o como los pericos hablan, ¿verdad? Yo no sé hacer bien como pericolar. Muy bien. Estos días, hermanos, este hombre habló sobre la libertad y citaba a los grandes filósofos de la patria, Heidegger. Y el perico repetía, libertad, libertad, libertad. Pero a diferencia de las otras ocasiones, hermanos, el perico no se callaba y seguían diciendo libertad, libertad, libertad. Pero lo hacía de una manera tan apasionante que el filósofo creyó que en verdad el perico quería ser libre. Y el filósofo dijo, bueno, como yo soy un hombre culto y un hombre ilustrado, y como mi espíritu es libre, voy a dejar libre a este perico, porque soy un hombre letrado. Fue a la jaula, abrió la puerta, y ¿qué creen, hermanos? El perico no se quiso salir. Le dijo, perico, eres libre, yo te he otorgado la libertad. Pero el perico estaba allá adentro. ¡Que eres libre, perico! El perico ni se salía ni se callaba, porque seguía gritando libertad, 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 pero seguía allá adentro. El filósofo, ya un poco cansado, metió la mano para sacar al perico, y el perico le picó la mano, y el filósofo dijo, ¡qué gran lección me ha dado este perico! Aquí es el hombre, se la pasa hablando de libertad y de libertad, pero está tan acostumbrado a su jaula interior que no quiere salir. Y eso es muy cierto, hermanos. Hablamos de Cristo, hablamos del amor, de los padres con gran sinceridad, pero nos hemos convertido en este perico que únicamente repetimos y repetimos y repetimos, pero no hemos hecho absolutamente nada, porque nuestra voluntad no se ha fijado. La voluntad, hermanos, es una potencia. Es algo, digamos, inherente que va junto a la libertad. Si yo quiero libertad, necesito voluntad, y la voluntad es una tendencia. ¿Qué es una tendencia, hermanos? Cuando únicamente estoy como el perico, repitiendo Dios, Dios, amor, amor, hermanos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, estamos como ese perico porque realmente no hacemos nada, porque nuestra voluntad no está todavía en los mandamientos de nuestro Dios.